Otro golpe, varón. Yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con los pastores? Que Dios llamó. ¿Qué está pasando con los pastores? Que Dios escogió. Los pastores se han enfocado en el dinero. Los pastores, si tú tienes un cargo en el gobierno o tú tienes un buen trabajo, tú eres el que va. Pero si fulandito, perencejo no tiene nada, ese no va, ese se va a quedar ahí. El que crece es el que tiene, varón. Y Dios va a romper con eso. Mira, va a venir un de repente de Dios, que Dios va a acabar con todo aquello que están menospreciando, aquellos que Dios los llamó, aquellos que están pagando un precio, aquellos que están llorándole a Dios, aquellos que están llorando en el proceso. Dios te bendiga, bienvenido a tu programa, Clamando en lo Sobrenatural de Dios TV. En este día tenemos un invitado, así que comparte este link, suscríbete a este canal, compártelo con un amigo, compártelo con un hermano, porque será de gran bendición. Así que vamos a dejar el ministro para que él se presente y ahí mismo le dé inicio a este poderoso mensaje de parte de Dios. Dios les bendiga en esta tarde, en especial, que la paz del Señor esté con cada uno de los televidentes que van a ver esta plataforma Clamando en lo Sobrenatural. Quiero hablarle de la palabra de Dios bajo el tema la dependencia de Dios. Y quiero ir a un versículo que todo el mundo sabemos y es Job capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 anas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Yo les quiero hablar, mis hermanos, de la dependencia de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, es que ponemos todo en la mano de Dios. Muchos de los que somos cristianos y hemos llegado al camino de Dios, hemos pasado procesos, hemos pasado dificultades, nos han menospreciado, nos han calumniado, nos han dicho muchísimas cosas que no han creído detener. Pero sí le digo a cada televidente que está escuchando esta palabra, que no se detenga. La dependencia de Dios, que cuando usted pone y aprende a depender de Dios antes que los hombres. Porque cuando el hombre te bendice, el hombre está esperando algo a cambio de ti. Y si tú no le das algo a cambio a esa persona que te bendice, va a decir que tú eres un mal agradecido. Va a decir que tú no agradeces, va a decir que tú no tienes a Dios, te va a decir una cuanta cosa, pero cuando Dios te bendice, nadie podrá decir esto, porque tú sabes que le va a dar la gloria a aquel que se la merece, a aquel que te hizo, a aquel que te creó, que se llama Jesucristo. Donde acabamos de leer, hay una situación de un hombre llamado Job, y este hombre, dice la Biblia, que era recto, temeroso y apartado del mal. Dice que le nacieron 7 hijos. Tenían 500 yuntas de Ana. Era rico, era el más rico de los orientales. Pero acaba de suceder algo a este hombre. Y usted pregunta, pero ¿cómo este hombre, teniendo todo esto, este hombre llega a no tener nada? Déjeme decirle algo. Este hombre era el rico, era uno de los más ricos de los orientales. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre va a Satanás de rodear la tierra y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás dice, de rodear la tierra. Y le dice, ¿no ha considerado mi siervo Job que no hay hombre como este sobre la tierra? Hombre recto, temeroso y apartado del mal. Y le dice Satanás a Dios, ¿y cómo él no te va a adorar y no te va a servir si cosa de todo esto viene? Dios le dice esta palabra, toca todo lo que tiene, menos toque su alma. Oiga esta palabra, que toque todo lo que él tiene, toda su riqueza. Todos sus hijos murieron, todo le cayó. Usted dice, wow, pero todo le cayó arriba, Job. Sí. Lo que pasa es que aunque tú vengas a los caminos de Dios con tu maña, aunque tú vengas a los caminos de Dios con riqueza, Dios te tiene que moldear primero. Dios te va a quitar todo lo que tú tienes. Dios te va a quitar la riqueza. Dios te va a quitar la maña para que cuando Él, como Él es el alfarero, te destruye y te vuelve y te forme, tú vas a decir, yo tengo por Dios. Yo soy bendecido por Dios. Dios me dio esto. Amén. Entonces, yo quiero tocarle esos temas de muchos evangelistas, muchos profetas, muchos misioneros, muchos miembros de la iglesia,
que han pasado muchísimas vicisitudes. Y los pastores, a veces, y excúsenme los pastores, excúsenme los profetas, excúsenme los evangelistas por la palabra que voy a decir. A veces esta gente menosprecian el llamado de alguien que viene creciendo, que está en el piso llorándole a Dios. Dicen que él no quiere trabajar, dice que él es un vago, pero ellos no saben el propósito que Dios tiene con esa persona. Hay personas que vienen de ser golpeados en el mundo. Hay gente que vienen de ser golpeados en la calle, y cuando vienen a los pies de Cristo, ellos quieren agarrar, que va a agarrar a alguien que lo ame, a alguien que lo aprecie. Y cuando usted se encuentra con esto, usted dice, wow, pero en el mundo yo me trataban mal, y aquí estaba esperando que me traten bien y me están tratando mal. No te desesperes, que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Gloria al Señor. Amén, ministro. Una pregunta, ya que está tocando el tema la dependencia de Dios, ¿y cómo fue que Job, después que estuvo todo, amado, que se vio en la riqueza, viene Dios y lo mete en un proceso y pierde todo, amado? Pero él era un hombre de Dios. Yo quiero que usted le explique a la audiencia, después de Job verse con tanta riqueza, ganado, criado, viene Dios, lo mete en un proceso y se queda sin nada, porque hay hermanos que están pasando esa situación, que están pasando ese proceso, creen que se van a morir, pero no entendiendo que Dios le va a dar una segunda oportunidad, que Dios lo va a bendecir. Yo quiero que usted le explique a los hermanos que Amén. dependan de Dios. Amén. Primeramente, antes de que Dios te vaya a usar, a ti que me está escuchando, cuando Dios va a usar a alguien y viene del mundo secular, viene del mundo secular a los caminos de Dios, primera vez tiene que ser procesado como el oro, porque nadie puede hablar de esta gloria tan grande si no está hecho procesado. Imagínese usted que Dios de una vez comienza a usar a alguien que no conozca la palabra, a alguien que no conozca los procesos, a alguien, porque si usted no conoce el proceso de Dios, ¿cómo usted va a hablar de la grandeza de Dios? Por eso Job, después que le pasó todo esto, dice la Biblia que la mujer que era de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete. Oiga esta palabra, Job le dice esta palabra, mujer fatua. ¿Acaso gozaremos del bien de Dios y no del mal? Y dice Dios Job esta palabra, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios glorificado. Ay, Dios mío. Hay personas que están ahí, que están siendo procesados como Job, que están siendo menospreciados como Job, que están siendo bofeteados como Job. Porque, varón, hay una cosa que más duela, que cuando usted andamos juntos y yo veo que usted me da un golpe de boca mío, me da una patada, yo esperando amor de usted, eso duele, varón, eso duele. La persona primeramente tiene que tener a Dios por los huesos y a Dios dentro, sí, para poder soportarle estos golpes cuando le dan a uno. Mis hermanos, yo vengo del mundo, yo vengo de ser menospreciado en el mundo, y cuando yo vengo al evangelio, que yo pienso que yo voy a ser muy amimado de los hermanos. Y cuando yo amanezco en la iglesia, dice el ministro que yo soy un vago, dice el ministro que yo no trabajo, dice el ministro que yo no soy nadie, dice el fulano que yo no soy nadie, y yo digo, Dios mío, pero yo estoy esperando algo más de mis hermanos, que mis hermanos hablen de mí. Así mis hermanos, yo me gané un hijo espiritual. Y cuando yo voy a hablar de esto, porque hay gente que están pasando esto. Sí. Yo me gano un hijo espiritual. El hijo espiritual mío va a la iglesia conmigo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hijo espiritual se convierte, el hijo espiritual le dicen par de miembros de la iglesia que no se junten conmigo, porque yo soy un vago y no me gusta trabajar. Varón, eso fue duro para mí. Eso fue duro. ¿Usted sabe lo que provocó eso? Que el muchacho que se convirtió se vaya al mundo. El muchacho no ha podido permanecer en la iglesia, porque hay cosas que usted hace, puede hacer daño. Y le voy a decir a los ministros, voy a hablar con los pastores, voy a hablar con los profetas, con los evangelistas. Ten cuidado con lo que tú estás haciendo. Puede ser de piedra de trompiezo para alguien, para aquel pequeñito, pero Dios está ahí. Ten cuidado. Dios mío, desátalo, profeta.
Mucha gente haciendo daño en el pueblo de Dios. Mucha gente que diciendo que aman a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Mucha gente que no saben cuál es el amor de Dios. Mucha gente que se dejan llevar por lo demás. Mucha gente que Dios los llamó para entregarle alma para Cristo, pero su ego, su orgullo, lo han apartado del camino de Dios. Hay gente que ya Dios no está con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo lo secó. ¿Sabe algo? El orgullo lo mató. Y cuando tú tienes orgullo, Dios no está ahí. Está dicho. La dependencia de Dios, mis hermanos. Yo aprendí a depender de Dios. Y le voy a decir esto a los televidentes. Yo aprendí a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los procesos me llevaron a depender de Dios. Sí. A veces cuando yo me casé con mi esposa, a mi esposa le dicen no te cases, que él es un vago, no te cases con él. ¿Sabe lo que pasó? Que mi esposa mientras más le decían no te cases, ella más quería casarse conmigo. Pero ¿qué pasa en este proceso cuando le dicen a mi esposa que no te cases conmigo? Del mismo pueblo de Dios, varón, de la gente que son rabacucu, de la gente que hablan lengua, de la gente que profetizan, de la gente que se prenden, pero de la gente que no saben que se pueden perder, porque los dones son irrevocables. Hay gente que profetizan, hay gente que evangelizan, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué pasó ahí? No te cases con él. Pero lo que me llama la atención, varón, que son, ¿usted sabe lo que son esa gente? Son egoístas. ¿Usted sabe qué son esa gente? Son doble moral. Esa gente, Dios está lejos de ellos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Me voy a casar con mi esposa, nos falta como 2 semanas. La suegra mía que me tenía que decir que no me case con ella, esa quería que me casara con ella. Cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa y yo estamos pasando un proceso. Estamos esperando que nos bendigan con algo, porque siempre sucede que cuando alguien se casa, alguien le da una bendición a la iglesia. Sí. ¿Usted sabe cuál es la bendición que nos dieron? La crítica, la murmuración, la envidia, el enojo. Eso fue lo que nos dieron. El rechazo, rechazado. Nos menospreciaron. Pero ¿qué pasó? Nos casamos. Seguían diciendo que ella se casó con un vago. Dios mío, desátalo. Dile que está a tu lado, no sea hipócrita. No sea hipócrita. No sea hipócrita. No sea hipócrita. Que los hipócritas no heredan el reino de los cielos. No. Hay gente que te abraza pero tienen un odio delante de ti. Hay gente que te dicen que te ama, pero es mentira. Por detrás haciéndote muecas. ¿Sabes lo que pasó? Me casé. Cuando me caso, a los 3 o a los 4 años consigo un empleo. Porque nadie de la iglesia hablan de ti que tú eres un vago, pero nadie te busca un empleo. Dios mío. Dios, desata eso, papá. Lo dijo. De la iglesia son tan hipócritas que nadie, que te ven como tú estás y tienen la facultad, tienen el privilegio, te ven con los tenis rotos y te dicen, varón, yo quiero, cuando usted necesite algo, dígamelo. Hipócrita. Porque si usted lo ve a su hermano que no está trabajando, el deber de usted es ayudarlo. Sí, Dios mío. Voy a hablar con gente ahora que no tengo miedo. Yo estoy diciendo la verdad y estoy delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué pasó? Varón, ministro. Cuando yo me caso, ahí fue que pasé proceso. Ahí yo iba a la iglesia y yo duraba de la iglesia, que no quería ya, quería descarriarme, no quería ir a la iglesia, duraba hasta 3 meses sin ir a la iglesia. Porque cuando yo iba a la iglesia me miraba y yo veía a todos los que hablaban de mí, varón. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Porque dice la Biblia que los antiguos, los discípulos, tenían todo en común. ¿Sabe lo que es la palabra común? Que era comunión, comunidad, unidad. Dice que tenían todo en común, que estaban unánimes, que si usted tenía una necesidad, ellos tenían una heredad, la vendían y la compartían. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy con el pueblo? Que el pueblo está matando a su propio hermano. El pueblo está matando su propio linaje de Dios. El pueblo está rechazando lo que Dios envió. ¿Sabe lo que pasa? Que hay soldados heridos por su pueblo en el pueblo de Dios. Su propio pueblo está hiriendo al soldado. ¿Qué pasa, varón? Me casé. Cuando me caso, a los 4 años consigo un trabajo y lo consigo en Casa España. Cuando lo consigo en Casa España, varón, estoy pasando un proceso en limpieza, limpiando. Y yo enamorado de mi trabajo. Porque hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe en tu proceso. Hay gente que van a venir con procesos terribles. Hay gente que van a venir de una manera que Dios lo está desbaratando. Que está en el piso, va a durar años.
y tú con tu boca llena de Satanás que te la agarró, va a criticar a ese hermano. Va a decir que ese hermano no quiere trabajar. Y usted sabe lo que usted puede provocar, que ese hermano se vaya al mundo, que ese hermano vuelva a donde salió. Sí. Y usted sabe lo que usted va a tener problemas con Dios. Claro, comencé a trabajar y le digo a Dios esta palabra. Mi esposa se iba a graduar de la universidad. Le digo a Dios esta palabra: Dios, mi esposa se va a graduar, yo no tengo un peso, pero yo no voy a coger a rédito, tú vas a pagar esa universidad. Dios mío. Cuando estoy ahí barriendo y hablando con Dios, Se fue en fe el hombre. cuando estoy hablando con Dios, viene una señora con auriculares en el camino de la salud de Casa España, de esta gente que tienen dinero, de esta gente que son ricos. Dios mío. Me dice esta palabra: Dios me dice que te bendiga. Gloria a Jesús. Estoy delante de la presencia de Dios Dios. mío. No estoy hablando mentira, ni tengo que mentir. Y cuando ella dijo esta palabra: Dios me dice que te bendiga. Dios me dice que te bendiga, pero yo no quiero darte nada aquí porque pueden ver y piensen que tú estás pidiendo y te puedan montar. Yo le doy el número de mi teléfono. Y cuando le doy el número de mi teléfono, ella manda un tacita de ella y me manda 24,000 pesos. Cuando me manda estos 24,000 pesos, eso no se para ahí. Me llama un primo hermano mío de Francia y me manda 500 euros. Dios mío. Cuando me manda estos 500 euros, yo dije: Dios mío, gracias, Señor. La esposa mía se graduó. La esposa mía estaba a punto de perder la carrera, porque a los 4 años le tumban la materia y tiene que volverla a estudiar de nuevo. Y yo le dije a mi esposa, antes de caerse la materia: Dios va a hacer lo que va a hacer. Dios mío. Y era el hombre que estaban menospreciando. El hombre menospreciado. Dios mío. Pero muchos de los que me menospreciaron, muchos me han dicho: consíguele un trabajo a mi hijo, Sí, consíguele esto a mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque a veces tú eres esclavo, pero Dios te va a poner como martillo. Gloria. Hay gente que Dios le va a callar la boca por ti. Gloria a Jesús. Hay gente que se van a tener que callar, gente que Satanás le usó la boca, Dios mío. porque no saben cuál es el amor de Dios. Espíritu Santo. Ellos dicen que tienen a Dios, pero es mentira. Dios mío. Dios no está ahí. Gloria a Jesús. Claro, me voy de la iglesia. Fui tan menospreciado que me voy de la iglesia. Cuando me voy de la iglesia, me voy para donde el pastor. Allá me tratan con mucho amor. Allá me tratan con mucho respeto. Allá me dan el ministerio para que fluya. Pero hay algo, varón, que Dios no me envió. Dios mío. Te moviste sin dirección. Dios no me envió. Dios mío. Pero los golpes fueron tan fuertes que me hicieron a que yo me vaya. Yo quería encontrar a alguien: yo te amo. Yo quería encontrar a alguien: yo estoy contigo. Dios mío. Yo quería encontrar a alguien: Usted estaba como José, varón. varón, yo estaba siendo muy maltratado, Gloria pero a ¿qué Dios. pasa, varón? Cuando llego allí, me trata como un príncipe, me trata como el evangelista que Dios me llamó, Dios me mío. trata bien, pero hay algo: no me siento como que estoy en mi casa, no me siento como que estoy donde Dios me llamó. Gloria. Dios me usa allá. Dios mío. El pastor de mi congregación llama y le dice: él es un hombre de Dios, pero es un vago. Dios mío. Cuando dice esta palabra, esas palabras fueron fuertes a mí. Estas palabras me dieron tan duro que él dice: yo soy un vago. Un día ya por problemas familiares le digo: si es para dinero, no. Aleluya. Otro golpe, varón. Yo: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con los pastores que Dios llamó? ¿Qué está pasando con los pastores que Dios escogió? Los pastores se han enfocado en el dinero. Los pastores, si tú tienes un cargo en el gobierno o tú tienes un buen trabajo, tú eres el que va. Pero si fulandito, perencejo no tiene nada, ese no va, ese se va a quedar ahí. El que crece es el que tiene, varón. Y Dios va a romper con eso. Mira, va a venir un de repente de Dios, que Dios va a acabar con todo aquello que están menospreciando, aquellos que Dios los llamó, aquellos que están pagando un precio, aquellos que están llorándole a Dios, aquellos que están llorando en el proceso. Y eso pasó, varón. Cuando mi esposa va a parir, varón, el seguro se lo quita. Sí, Y cuando el seguro se lo quita, ¿qué pasa, varón? Que el seguro se lo quita. Yo digo: bueno, tengo que pagar una X cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa ahí, varón? Que Dios, el domingo 4 de agosto del 2024, cuando estamos en el hospital, la maternidad de la mujer, estamos allá,
Pero ¿qué pasa, varón, cuando estamos en el hospital, la maternidad de la mujer? Domingo, usted sabe que los directores o gente grande no andan abundando en ese hospital. Pero ¿qué pasa, varón? Cuando estamos en el hospital, viene este hombre como a las 8 de la noche y le dice, ¿quién es ella? Y le dice, esta es una muchacha que va a parir. Esta muchacha va a parir con cesárea. Pero hay algo, el seguro no le cubre. Dios mío, ¿qué es esto? El seguro no le cubre. Pero cuando el director dice esta palabra, con seguro y sin seguro, ella va a parir. Súbanla para arriba. Gloria a Dios, se metió Jehová ahí. La subieron a mi esposa. Cuando suben a mi esposa era una de las últimas y fue la que parió primero. Pero ¿qué pasa? Tenía que pagar como 30,000 pesos y cuando voy a pagar no tengo que pagar un peso. Que Dios hizo la dependencia de Dios. Hay gente que tienen que aprender a depender de Dios. No dependa de tu pastor, no dependa de tu diácono, porque tu pastor, tu miembro, tu vecino te puede dar un plato de comida hoy. Si te da otro mañana lo está criticando. Es verdad que hay gente de Dios, pero hay gente que están siendo usados por la boca. Bendito sea el nombre de Dios de Satanás. Y te tengo esto para decirte que aprenda a aprender tu dependencia en Dios. Amén. Yo quiero hacer una pregunta al ministro porque he tocado unos cuantos puntos muy importantes. Y era cuando él estaba esperando la ayuda de su pastor de la iglesia primera que él viene, amado. Él está esperando que el pastor le va a abrir la puerta, que le va a conseguir un trabajo. Cuando él comenzó a orar con su esposa, que eran, digamos, comprometidos, muchos le cerraron la puerta, muchos decían que él era un vago, en vez del pastor ayudarlo, acercarse a él. Yo quiero que el ministro le explique a la audiencia, porque hay muchos jóvenes que están viendo este video y van a ver este video y queremos que usted le dé un consejo cuando ellos se sientan rechazados por sus líderes, cuando ellos se sientan rechazados por sus pastores, que usted lo aconseje por su presidente de damas, de jóvenes, que usted le explique que tiene que pasar ese proceso, porque usted se vio a la borde de descarriarse, se vio a la borde de decir ya no puedo más. Explíquele a la audiencia y gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, cuando ustedes se van en esta situación, les voy a dar las herramientas para que ustedes puedan permanecer. Oración y ayuno. Meterse a la presencia de Dios, porque duele cuando ustedes, su líder, lo están menospreciando y lo están criticando y lo están murmurando. Y están diciendo que usted es un vago, están diciendo que usted no es nadie. Porque cuando le están diciendo que usted es un vago, usted es un cero a la izquierda, le están diciendo. Con un buen dominicano. Le tengo este consejo para aquellos jóvenes y aquellas damas, jóvenes y caballeros que están pasando este proceso. No se detengan, porque su sueño que Dios le entregó, que Dios le dijo a usted que va a ser evangelista, no se lo va a entregar con un vaso de leche o un vaso, una batida. Va a pasar, va a llorar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo pasé todo esto y yo sé que hay muchos que están pasando peores que yo. Muchas personas que están pasando esas dificultades en su iglesia, con sus miembros, con sus líderes. Mire, cuando nosotros levantamos el ministerio humillado para ser exaltado, tuvimos la guerra, fue en la iglesia, no fue en la calle. Porque a veces usted tiene la guerra en su casa, no afuera. Y afuera no apoyaban más que adentro. Adentro decían que van a destruir ese ministerio. El ministerio humillado para ser exaltado. Iban a decir que nosotros no venimos de parte de Dios. Y yo me pregunto, varón, si nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿estamos predicando al diablo? Estamos predicando a Dios. Hay mucha gente que Satanás le cogió su boca para hablarle y menospreciar aquello que Dios llamó. Este ministerio humillado para ser exaltado se conjunta con un grupo de jóvenes que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre de crecer, que tienen hambre de echar para adelante, que tienen hambre de crecer en el ministerio, porque en la iglesia han estado estancados. Y cuando un agua está estancada, el agua se pudre, el agua no da más. Hay gente que están siendo llenos en la iglesia, pero esa gente se va a explotar y no va a dar lo que Dios le dio, porque no le dan el espacio. Hay gente que se van a morir dentro de la iglesia, porque cuando Dios le pida por su talento, porque sus líderes no lo pusieron y no lo pusieron en el legado donde tienen, ¿sabe lo que dicen? No, que tú no estás preparado, no, que tú tienes instituto, no, que tú esto y esto. Pero mire, ellos hay gente que tienen instituto, ellos hay gente que tienen muchísimo diploma ahí, pero Dios no está ahí. Gloria, santo Dios. ¿Qué pasa? El ministerio, Dios ha ido respaldándolo. El ministerio, Dios está con él. El ministerio viene de parte de Dios. Y yo le he dicho a los muchachos que están conmigo, no se desesperen.
que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Porque cuando alguien lo quiere detener, Satanás, si nos detenemos, Satanás, Dios va a tomar venganza sobre nuestra cabeza. Amén, ministro. Ya que los temas que usted está tocando, algo muy profundo que me está llamando la atención, y es que en ese tiempo usted se comprometió, se casó, luego que usted pasa el proceso, algo que nos está gustando, y es que después usted pasó un proceso ahí, usted se mueve a otra iglesia, y usted está esperando el apoyo de aquel pastor. Dice que lo trataron bien en aquella iglesia del pastor, pero luego allí se le levanta persecución, se le levanta guerra, tomó una mala decisión de que se movió sin dirección de la iglesia que estaba, donde usted se bautizó, donde hizo todo de parte del Señor, y luego se va a un segundo lugar, buscando resolver ese problema. Eso le está pasando a muchos hermanos, que tienen un proceso en su iglesia y se mueven con su familia, con su esposo, con sus hijos, a otra congregación. Y allí pasan otro proceso peor y después tienen que volver de nuevo a esa iglesia. Yo quiero que usted le explique a los hermanos que por favor que no se desesperen, que oren a Dios, aunque el pastor no lo busque, aunque el diácono no lo busque, que se aferren a Dios, porque usted está hablando de un tema muy importante, la dependencia de Dios. Y algunas veces nosotros no queremos depender de Dios, queremos depender de la amistad, queremos depender de la familia, queremos depender de un familiar, de alguien que está allá afuera, que me mande la remesa. Pero tú estás dependiendo de Dios como dependió Job. Que Job con todo y eso se levantó la familia, se le levantaron los criados, se ve sin ganado, se ve sin hijo, porque Jehová lo metió en un proceso. Y Job nunca negó a Jehová. ¿Y qué hizo? Dependió de Dios, amado. Yo quiero que usted le explique a la audiencia eso. Bueno, por falta de conocimiento yo me fui a esa iglesia. Porque creo que si no me hubiera ido allá me hubiera descarriado. Porque fueron tantos los golpes, tantos los menosprecios. Yo caminaba de aquí para allá y no encontraba dónde estar, no encontraba, buscaba trabajo y no encontraba. Pero ¿qué pasa, varón? Para esas personas que están pasando esa misma situación que yo pasé, mi consejo es que se queden en su iglesia. Que ahí donde lo están menospreciando, ahí es que va a ver la gloria de Dios. Van a crecer, van a fluir. Ahí donde ustedes están siendo maltratados, ahí es que ustedes van a ver y ellos van a ver que Dios los llamó. Y mi consejo para ustedes es, no se desesperen, sigan orando. Sigan orando. Sigan. Es tan así, varón, que la iglesia querían que si el que no pagara luz no iba a ser silicio ya. Ya estaban en una condición que el que no diera diezmo no podía sentarse donde hay un abanico. Estaban poniendo un trujillismo, o sea que si usted no trabaja y no tiene dinero, usted no iba a poder estar sentado en una congregación, en la congregación. Y yo dije, ya aquí se está moviendo cosa de hombre, no de Dios. Aquí no está Dios, porque hay algo, varón, que Satanás se comienza a introducir en la congregación chin a chin. Sí. Y los pastores comienzan a abrirse el pecho que ellos están bien. No está bien, no está bien, porque si usted ve, le voy a decir el orgullo de los pastores. Los pastores son tan orgullosos que los miembros se le van y ellos no van a buscar, no van allá donde ellos. No. Ni hablan con ellos. Ellos no van a hablar con ellos. Y les tengo noticia. Si un hermano no está en congregación, es su hermano, no es su enemigo. Porque hay gente que creen que si un hermano se fue de la iglesia ya son su enemigo. No, es su hermano. Siga amándolo como usted lo amó. Siga teniendo respeto como usted tenía. Sí. A que no esté en su congregación. Porque hay muchos problemas en la iglesia. Hay problemas en la iglesia. En la iglesia a veces está dividiendo grupos. Sí. A veces está dividida que yo soy fulano, que yo soy fulano, que Dios me usa más que tú, que Dios me usa más. Dios va a romper con eso. Viene un de repente de Dios. Dios va a sacudir, Dios va a meterle coba. Sí, en nombre de Jesús. Le estoy diciendo a los televidentes que me están escuchando. La dependencia de Dios, dependa de Dios, no de su pastor. Dependa de Dios, no del evangelista. Dependa de Dios, no de los diáconos. Depende de Dios, no de aquellos que lo están menospreciando. Porque cuando usted depende de Dios, usted le va a dar la gloria a Dios, no a los hombres. Y viene para ti, amigo que me está escuchando, a mí este es evidente que me está escuchando. Dios te va a sorprender.
Dios te va a sorprender a ti, amiga. A ti, vecino, Dios te va a sorprender. Viene el de repente de Dios para tu vida. Dios va a llenar esa canasta que está vacía. Dios te van a llamar de fuera y te van a dar trabajo. Te va a salir del país. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No te desesperes. Amén, amado. Vamos a dejar el ministro para que le haga una oración, tremendo mensaje, amado. Yo me he gozado en este día con este mensaje titulado La dependencia de Dios. Así que vamos a dar al ministro para que haga una oración ahí por los hermanos, para que Dios le abra puerta a los que no tienen un empleo. Y ahí despedimos. Ministro, haga una oración por los hermanos. Vamos a orar por aquellos que están desahuciados, porque hay mucha gente desahuciada, ministro. Sí. Hay mucha gente que está en la iglesia, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente está en otro lugar. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Es fuerte. ¿Qué le voy a dar a mi mamá? ¿Qué le voy a dar a fulano? Es difícil usted mandar a lavar a Dios cuando usted tiene la nevera llena, pero aquel que tiene la nevera vacía, que no sabe qué es lo que va a hacer, usted alaba a Dios, pero aquel no sabe qué le va a dar su Dios hijo. mío. Pero yo le tengo noticias, y a veces la gente con dinero se hacen lo duro, no quieren bendecir a su hermano, entonces dicen que Dios está ahí. Entonces dice la Biblia que los pajaritos no siembran y ciegan, y a Dios aún lo alimenta. Sí. Vamos a hacer esta oración por aquellos miembros, por aquellos ministros, por aquellos profetas, por aquellos evangelistas, por aquellas misioneras que quieren hacer la misión, pero no tienen el recurso. Dios te va a bendecir para que tú hagas la obra. Dios te va a abrir puertas cerradas. Ese oso que tú estás pasando, viene la salida de parte de Dios. Señor, en esta hora, yo te presento cada miembro de cada iglesia, los misioneros, los evangelistas. Sí, Señor. Señor, yo te presento, Señor, los profetas, Señor, hombres que son de Dios, hombres que predican tu palabra, que profetizan. Yo reprendo el devorador. Señor, que tú le abras puertas cerradas. Ese oso ya vino la salida. Señor, reprendo el devorador. Mira, Señor, tú lo conoces, ellos están ahí, Señor. Ellos están escuchando y van a escuchar esta palabra. Señor, están ahí, Padre amado. Cúbrelo con tu sangre. Ábrele puertas, Señor. Bendícele. Mira a sus hijos, Señor. Señor, tócale de una manera especial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Están siendo tocados de ahí. En esta cámara ellos están siendo tocados de parte de Dios. Ahí la dependencia de Dios. Aprenda a depender de Dios. Dios dice, aprenda a depender de mí. Aprenda a depender de mí. Porque si aprende a depender de mí, me va a glorificar. Va a ver la mano de Dios obrar. En el nombre de Jesús. Puertas sean abiertas en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano, Manuel Antonio Vilorios, evangelista por la misericordia de Dios, casado y con 2 hijos. Amén. Amén. Dios bendiga al ministro que estuvo con nosotros y queremos que usted comente la parte más importante que le impactó de este mensaje, amado. Y si usted quiere la segunda parte de la dependencia de Dios, amado, escríbalo ahí. Porque yo creo que hasta yo voy a tirar mi candelazo por ahí. Esto está bueno, amado. Usted escribe por ahí. Si usted quiere la segunda parte, para grabarla. Dios te bendiga. Te habla tu hermano José Antonio Castillo Tavera, evangelista por la misericordia de Dios. Y hasta la próxima. Este fue tu programa, Clamando en lo Sobrenatural de Dios.